los tubos de agua son muy viejos, se está tirando el agua y ha habido hundimientos. Ustedes vieron las noticias hace poco, el tema de Camino Verde, que se desgaja el cerro, por ejemplo, ¿no? Imaginen cuántos hay en la ciudad de Tijuana, Mexicali, Ensenada. ¿Sí? Porque ya ha pasado y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad como sociedad de cuidar lo más preciado. ¿Qué es lo más preciado? El agua. La hemos desperdiciado, dilapidado, no hemos tomado las decisiones correctas como sociedad. Entonces, por eso es importante hacer énfasis en este concepto de la bioeconomía, en donde estemos analizando constantemente esta decisión que estoy tomando ahorita, qué impacto va a tener en la naturaleza y en nosotros mismos. Ahorita nosotros se calcula que más o menos lo que estamos ingiriendo de plástico al año es el equivalente a una tarjeta de crédito. Pero el plástico es más dañino que, por ejemplo, los metales pesados, que son dañinos de por sí para el organismo. ¿Por qué el plástico es más dañino? Porque el cuerpo no tiene forma de deshacerse de él y va cambiando los sistemas hormonales, linfáticos de los seres humanos, y quién sabe qué va a pasar esto en el futuro. Y muchos se preguntan, ¿cómo que una tarjeta de plástico? ¿Cómo llegamos a ingerir plástico? Hay microplásticos en las playas. Ustedes pueden ver océanos de plástico que dicen del tamaño de tal país, andan rondando por el océano Pacífico, ¿no? Y donde más nosotros estamos contaminando con los microplásticos es toda la ropa con la que nos vestimos, que dejó de hacerse de algodón y la empezamos a hacer de fibras sintéticas derivadas del carbón. Cada que lavamos esa ropa desprende plásticos que se van al agua y llega a los mares y llega a los peces, y cuando ingerimos los peces y todos los productos del mar, estamos ingiriendo ese plástico. Entonces, tenemos que replantearnos la situación actual de cómo le hacemos para hacer más conciencia en todos nosotros, para disfrutar más del tema de la naturaleza, y cómo poco a poco vamos disminuyendo nuestro impacto. Siempre digo, no se trata de que nos vayamos a las cavernas, de no utilizar la energía, pero sí ser más eficientes, ¿no? El tema, por ejemplo, de las oficinas corporativas donde las personas están con sacos y corbatas y suéteres y el aire acondicionado prendido a todo lo que da. Entonces hay una falta de conciencia de aquellos que tienen los recursos hacia aquellos que no los tienen. Porque otra vez, el cambio climático provoca eventos, desastres naturales como incendios forestales, ciclones, etcétera, y le pegan más a los países pobres, los que están entre trópico de Cáncer y trópico de Capricornio en el Ecuador, y eso hace que haya desplazamientos y eso hace problemas sociales, ¿no? Como sucede por ejemplo, Estados Unidos en apoyar a alguien como Trump, racista, ¿sí? En donde la gente se siente amenazada por la gente que está llegando de otros países. Y ese tema no es privativo de Estados Unidos, sucede en Europa, sucede en Asia, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante aquí, ¿qué es la bioeconomía entonces? ¿Cómo le hacemos para ir disminuyendo el impacto económico en la biología? Un ejemplo, disminución de huella hídrica, ¿sí? Por ejemplo, decían todos aquellos amantes de la leche de almendra, no voy a tomar la leche vaca porque es dañina, la leche de almendra, pero una almendrita, para producir una almendra son 6 galones de agua. Imagínense cuando ustedes ven una comunidad de una niña o un niño que camina 4 horas para traer un balde de agua a su casa. Y nosotros en una almendra consumimos 6 galones de agua. Cuando se producen en lugares, por eso en California dejaron que los árboles se secaran, porque es insustentable, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar el concepto de bioeconomía, empezamos a ver cada vez más el impacto, ¿no? Hay una generación que está empujando más por el tema de la sustentabilidad, etcétera, y en ese sentido es que a mí me parece muy bien tener la oportunidad de estar aquí, de platicarles con eso, porque en la medida que vamos creando conciencia, vamos tomando mejores decisiones. Para que no olvidemos en el concepto de economía, lo más importante, que no es nada más la utilización de recursos para satisfacer necesidades ilimitadas, sino más bien, aquí están los recursos y aquí están nuestras necesidades. En lugar de estar trabajando para estirar los recursos, alcanzar necesidades que van creciendo, ¿cómo le hacemos para ir disminuyendo esas necesidades? Y aquí es donde yo he tratado últimamente de rescatar el tema del estoicismo de los griegos. ¿Qué es el estoicismo? ¿Cómo convivimos con nuestros hermanos
cómo convivimos con el planeta disminuyendo el impacto a través de la disciplina. Tenían, por ejemplo, por decir una costumbre, que si estaba haciendo calor, parte de la disciplina de uno es estar en contacto con ese calor, lo más que se puede. Y si está haciendo frío, estar en contacto con ese frío, porque es lo que nos está formando. El tema del entrenamiento, el ejercicio, etcétera, con bajo impacto en el resto del planeta. Aquí hemos llegado que construimos gimnasios y caminadoras para estar presos en un gimnasio en lugar de salir y disfrutar de la naturaleza. ¿Sí? Yo sé lo complicado que es en una ciudad, pero siempre hay partes en donde se puede, en lugar de tener un impacto negativo en un gimnasio grande en donde se está gastando muchísima luz, se está gastando, etcétera, ¿cómo le hacemos para disfrutar y tener mayor contacto con la naturaleza? Entonces, ese es yo creo un poquito de lo que me gustaría dejar aquí para que empiece una interacción pues, de preguntas, y si no sé las respuestas, desde luego, porque no soy especialista, sí podamos interactuar para crear conciencia con todas las personas con las que vamos teniendo contacto, ¿no? Entonces, muy importante entender el concepto de economía que viene desde Genofonte, 320 años antes de Cristo, y que se desvirtúa, en donde nos preocupamos por economía ser eficiente. ¿Cómo le hacemos para aprovechar más rápido los recursos naturales para transformarlos? Es una tontería, es como si alguien quitaran la mano y se pusiera una mano mecánica, porque dice que la mano mecánica es mejor. Sabemos con tecnología más de lo que le tardó a la naturaleza millones y millones de años para llegar al estado actual en el que nos encontramos. Entonces, el impacto de nosotros, los seres humanos en el planeta, ha sido muy negativo, pero hay países que nos enseñan que puede ser reversible. Países pequeños como Finlandia, como Noruega, como Suecia, países como Bután, en donde están disminuyendo el impacto y buscan medir otros indicadores, como el indicador de la felicidad, porque nos enfrascamos como el ratón que está corriendo en el círculo, ¿no? Corriendo en donde queremos generar más, y a veces ni siquiera podemos disfrutar de lo que estamos generando, ¿no? Entramos en una dinámica en donde estamos estresados por el trabajo, y lo que ganamos después va a servir para tener tratamientos de la salud, que nosotros enfermamos por entrar en esta dinámica, por no plantearnos y hacer las preguntas correctas, ¿no? Por eso el tema de esta película de Leonardo DiCaprio, No mires arriba, ¿no? No nos planteamos las preguntas correctas como sociedad. Y desde luego los gobiernos son un reflejo de lo que somos como sociedad, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante estas iniciativas en donde estemos avanzando para verdaderamente lograr acercarnos a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, que con la pandemia se vino a trazar muchísimo. Ustedes recuerdan, traíamos una dinámica de la disminución de los plásticos. Y viene la pandemia y ahora encontramos cubrebocas tirados por toda la ciudad, por los mares, por los bosques, etcétera, ¿no? Entonces, hay un aspecto positivo de la pandemia en donde nos hizo que los humanos dejáramos de tener la gran actividad que teníamos y se empezaron a limpiar las ciudades de la contaminación y los animales y las plantas empezaron a reclamar su territorio. Eso fue algo muy bueno, porque nosotros somos los que estamos provocando esos problemas. Cuando estamos depredando una selva, hace que haya interacción, así como el murciélago que estuvo en interacción con un pangolín porque a los chinos les gusta comida exótica, por ejemplo. Antes lo hicieron por necesidad. Había una ley que decía, pueden consumir esto porque recuerdan ustedes las hambrunas que mataban a millones de chinos, ¿no? Pero después ahora lo hacen los que tienen dinero y que quieren comer animales exóticos. Y eso provocó la pandemia por coronavirus. Si es que, como dicen las teorías de la conspiración, no fue creada en un laboratorio, no es muy difícil poder refutar eso, pero lo que dice es murciélago con un pangolín, y a la medida en que las ciudades sigan creciendo y cortando selvas y cortando bosques, vamos a estar más expuestos a virus, que es la forma, virus, bacterias, etcétera, que es la forma en la que dicen el planeta está respondiendo a el impacto que los humanos estamos teniendo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el concepto de bioeconomía, en donde digamos cómo disminuimos el impacto que estamos generando con la decisión. Ahora sí, como dice un poquito Warren Buffett, que es un reconocido hombre de negocios, cada que voy a comprar algo, me pregunto, ¿qué pasa si no lo compro? Si no pasa nada, quiere decir que no es importante, no lo compres, ¿sí?
Entonces, es parte de hablar de estas tendencias, de cómo hemos sido manipulados con el consumismo, de tener el último teléfono y no importa y la obsolescencia programada que hacen que se pongan lentos, etcétera, para obligarnos a comprar más teléfonos, computadoras, etcétera, automóviles. Entonces, sí nos tenemos que empezar a plantear, ya no hay ningún mañana. El propio Bill Gates lo ha dicho, ¿no? Así como vino el tema de la pandemia, que tuvo este impacto tan fuerte en la humanidad, dicen los especialistas, eso no es nada a comparación de lo que viene con el tema del cambio climático. ¿Qué viene? Más huracanes, más ciclones, más incendios forestales, más disminución de los casquetes polares, en donde, volviendo al tema de la entropía, la función de los casquetes polares del hielo es que entra la luz del sol y la rebota como espejo. Pero en la medida que se van disminuyendo, en lugar de que esa luz rebote y salga, entra al mar y se calienta el mar y se calienta el planeta. Entonces, un proceso circular acumulativo, en donde no podemos esperar. Si el planeta se ha degradado de 1900 al año 2000, 2020 de esta manera, significa que otra vez tenemos 200 años más, ¿no? No, esto tiene un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque se va disminuyendo el hielo y el mar se va calentando más, lo que hace que se acelere la disminución del hielo y los casquetes polares, ¿no? Entonces, sí nos encontramos en una situación sumamente complicada y creo que lo que queda una fundación o iniciativa como la iniciativa Whitaker para la paz y el desarrollo es estar haciendo conciencia en eso. Poco a poco ir transformando almas y una recomendación es a través del tema del estoicismo. ¿Cómo le hacemos para ser como humanos, como especie humana, más robustos? ¿Qué es más robustos? Y que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo porque lo que queremos es sobrevivir a lo largo del tiempo. Decía Nicolás Georgescu-Roegen, cada Cadillac que se construye en la actualidad se hace a costa de los recursos de nuestras generaciones futuras. Y antes uno lo veía y decía, le va a tocar a nuestros nietos, ¿no? Le va a tocar a nuestros hijos. Y aquí es donde me gustaría dejar la discusión para que podamos tener alguna interacción. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Pues bueno, ahora me gustaría escucharlos si tienen alguna pregunta o más bien algún comentario o algo que quisieran agregar a esto, porque bueno, acuérdense que esto es una charla, un diálogo. Las personas que nos están escuchando de manera en línea, pues también los invito a que pregunten, a que comenten. Adelante, no sé quién quiera iniciar. Sigifredo, adelante. Buenos días, doctor, muchas gracias. Esto se graba en historia por el tiempo y a veces pienso que son cambios en esta situación que digamos conciencia, pero ahora todavía hay sé que hay países como ese que están haciendo, pero por lo menos acá no va a Estados Unidos y es una contaminación casi más con la ética convencional de destinar plásticos. Las cosas del consumismo que hay aquí en el momento, vemos cómo se crea las. Entonces, ¿será que ya no hay retorno o podemos hacer algo? Es muy difícil saber hasta qué punto llegamos a un punto de no retorno. Algunos especialistas dicen que todavía podemos tener la capacidad de implementar políticas, pero como decíamos, la sociedad que esté informada, como sucede con los países más avanzados, es la que exige a los gobiernos. Algo, por ejemplo, que es importante destacar aquí en México es el tema de una ley, por ejemplo, para grabar los productos azucarados. Es decir, hay cosas que sí se pueden lograr. El tema es qué tan rápido vamos con respecto al tema de la gravedad de la situación. Entonces hay algunos que dicen que se exagera, pero dicen, es que si no exageramos, más nos vamos a tardar en tomar conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que más que la discusión es sí tomar con la gravedad y seriedad que implica y hacer mucha conciencia en esto, ¿no? Exigirle a nuestros representantes que tomen cartas en el asunto. Y esto es solamente a través de la educación. No hay otra manera. Yo soy director de la Facultad de Contaduría y Administración y empezamos, es la facultad más grande de aquí, de la UABC de Tijuana, con 4,600 estudiantes. Y nosotros empezamos un huerto, un invernadero. Entonces, imaginen, lo interesante es
invitábamos a algunos alumnos y algunos de ellos, pues extasiados, ¿no? Ver las plantitas, porque siempre nos hacen el experimento del frijolito en la primaria y nos olvidamos de las plantas. Y de repente hay niños y jóvenes que no saben de dónde viene la fruta y la verdura. Entonces era emocionante ver a muchos jóvenes sembrando, cosechando, pero también había otros que se volteaban a ver las manos con asco porque se las llenaron de tierra. Entonces es cómo creamos conciencia a través del contacto con la naturaleza. Entonces son esas cosas en las que podemos poco a poco ir incidiendo y es difícil porque va a haber aquellas personas, hay un libro que se llama Los mercantes de la ciencia, que meten dudas, así como meten dudas de decir, no hay una relación entre los productos con azúcar y su relación con los infartos, etcétera. Así meten dudas de que no hay evidencia de que el hombre esté impactando en el calentamiento global. Lo meten para retrasar todo. Está demostrado. Pero como a pesar de que son pocos científicos que se venden pagados por grandes corporaciones como las petroleras, pues tienen más capacidad de hacer ruido que los científicos normales que no tienen una agenda, sino que simplemente dicen, esto es lo que está pasando. Aquí está la fotografía de 1950 y del año 2000 de los glaciares. Y vemos en los fiordos cómo se van disminuyendo y seguimos sin hacer algo al respecto, ¿no? Entonces nos pasa, decía el candidato a la presidencia, Al Gore, somos como la rana en el agua, ¿no? Si ustedes ponen una rana, un sapo en una olla y el agua está caliente, la rana brinca y se sale. Pero si ustedes la ponen y le van subiendo poco a poco la temperatura, la rana se queda ahí hasta que se cose. Porque se va acostumbrando de cuando hasta que no hay punto de retorno. Eso es lo que decía Al Gore en su libro La verdad incómoda, que es lo que nos está pasando a los humanos. Nos estamos acostumbrando a temas más extremos. Cada vez más días con calor, cada vez con calor más extremo. Entonces vamos cada vez con menos agua. Nos estamos adaptando, pero sin atacar el problema de raíz, ¿no? ¿Qué es el problema de raíz? Por ejemplo, si estamos viendo el impacto negativo que tienen las cerveceras o las refresqueras, ¿cómo hacemos campañas para promover el consumo responsable? Y muchas gracias por las respuestas. Alfredo, gracias por preguntar. Ahora vamos con Rubén. Bueno, mi opinión es introducción porque ha aumentado la tecnología, ¿no? Que ha facilitado precisamente los trabajos y sin embargo seguimos trabajando 8 horas o más. Entonces, ¿en qué punto realmente nos ha funcionado esto del avance tecnológico? Y cuando, por ejemplo, ya teniendo un trabajo que nos permite a lo mejor trabajar 4 horas o 5 horas al día, que nos permite entonces tener más relajada la mente y para poder incluso pensar en otras situaciones como el cambio climático, la recreación, la paz, por ejemplo. Porque en una mente que trabaja 8 horas, no hay descanso, no hay tiempo para poder pensar en iniciativas, no hay tiempo para poder modificar cosas en la sociedad. Entonces, donde incluso está el crecimiento económico, porque si vivimos en los mismos niveles de pobreza. Entonces, tengo entendido incluso de que este crecimiento económico solamente se ve acumulado en ya sabemos cuántos, ¿no? Lo mismo decíamos con la sequía en cuanto a Ensenada. El Valle de Guadalupe tiene las vinícolas, no logra surtirse el agua o alcanza el agua para todos. ¿Por qué? Porque está simplemente saqueada por empresas muy grandes, lo mismo con Coca-Cola, lo mismo con ese tipo de riquezas. Entonces, ¿hasta qué punto es la conciencia del ciudadano más que de las empresas, ¿no? Son las que realmente se están generando o acumulando recursos. Somos conscientes de nosotros, pero ¿cuánto es el cambio que podamos lograr hacer? ¿Cómo te llamas? Rubén. Muy interesante tu pregunta, Rubén, con el tema de la tecnología. Se supone que la tecnología va avanzando y es la que nos va a ayudar a resolver los problemas, ¿no? Como el tema de los paneles solares, la energía eólica, etcétera, todas las energías renovables. Pero volviendo al documento de Nicolás Georgescu-Roegen, él dice que la tecnología es como las alas de Ícaro. Ya tenemos las alas para poder volar. El tema es que vamos volando, por ponerles un ejemplo, ¿no?
Vamos volando hasta que el sol deshaga las alas y muramos como humanidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de los motores de los aviones. En un libro que se llama Conundrum habla de cómo los aviones se han hecho los motores alrededor de 40-50% más eficientes, gastan menos combustible y por lo tanto contaminan menos. Por lo tanto, debería de disminuir la contaminación. Pero el hecho de que sean 40% más eficientes significa que los vuelos de los pasajes bajaron y la gente está volando más que nunca. Entonces, en lugar de que la contaminación disminuya, aumenta, a pesar de que tenemos turbinas de aviones más eficientes. Y el mismo tema con la tecnología, ¿no? Algunos países como los europeos, Alemania, Francia, adoptaron el tema de reducir las horas laborales, varía por ciudades y regiones. Lo hacen porque el problema grave en Europa es el desempleo de los jóvenes. Entonces, un poco para obligar a las empresas a contratar a jóvenes, que es la otra cara de la moneda en Estados Unidos. En Estados Unidos hay desigualdad, en Europa hay desempleo. Entonces, implementan una política de ir disminuyendo la cantidad de horas que la gente trabaja para obligar a las empresas a que contraten más. Sin embargo, esa contratación no sucede porque se dieron cuenta que los alemanes y franceses eran más productivos en 32 horas, en 30 horas, en 28 horas de trabajo que en 40 horas. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces estamos en la oficina haciendo trabajo improductivo. Y lo vimos también en la pandemia en muchos casos. La pandemia sacó lo peor y lo mejor de las personas. Entonces, debería de ayudarnos la tecnología a ser más eficientes y que se vea una reducción de tiempo, ¿no? Pero México es uno de los países que más trabaja a la semana y que menos gana. La pregunta es, ¿qué significa eso? Que somos improductivos. Yo se lo digo a mis alumnos, ¿no? El problema en México es que en las escuelas hacemos como que les enseñamos. Ustedes hacen como que aprenden. Y luego van y hacen como que trabajan. Y el patrón hace como que les paga. Y hacemos como que pagamos impuestos. Y esa es la dinámica en la que nos encontramos en un país como México, en donde es triste que trabajemos tantas horas a la semana y ganemos tan poco. ¿Qué quiere decir? Que no estamos siendo productivos, que no estamos siendo económicamente eficientes en términos de la economía. Entonces, la tecnología, yo digo, es como un piano, ¿no? O es como la... en donde no se tienen los elementos. Entonces, este tema de la tecnología es sumamente complicado, ¿no? Es un, como dicen, un conundrum. ¿Cómo lo hacemos? Porque esa idea también de que no producimos tanto, es que no se ve replicado, por ejemplo, por qué entonces hay más riqueza. O sea, por qué unos cuantos se han vuelto mucho más ricos que en comparaciones. Entonces, es como la idea de el trabajador tiene la responsabilidad, el trabajador tiene la culpa. Entonces, obligarlo a 8 horas de trabajo, pero sin embargo también pues no se le ve replicado, ¿no? Y eso es como esta cuestión de la tecnología, ¿no? Se supone que era para beneficiarnos, pero pues sí se ve como no replicado. Sí, acabo de ver la noticia de la mañana en el New York Times. Hay una preocupación porque la India está creciendo económicamente y sin embargo no está generando empleos. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Entonces, en términos del capital de Carlos Marx, hay lo que se llama una gran cantidad de personas que no están empleadas, pero sirve de negociación. Porque si ellas no tienen trabajo, yo amenazo a ellas diciéndoles o trabajan más duro y son más eficientes, o si no, ahí están ellas que tienen trabajo. Entonces nos meten en esa dinámica muy complicada, ¿no? Hay la parte de que no somos eficientes en horarios laborales de oficina, cuando pasamos en Instagram, en Facebook, etcétera, y hay la otra parte en donde están siendo explotados. Ustedes ven Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, explotando a su gente en Arizona, en Texas, en almacenes en donde ni aire acondicionado les quería poner, por ejemplo, y los hace casi que trabajen como si fueran robots, ¿sí? Entonces es lo que le llaman una plusvalía. ¿Cómo les traigo plusvalía? ¿Para qué? Para ser el hombre más rico porque quiero llegar a Marte. Pues imagínense todas las incongruencias, nos estamos acabando el planeta y algunos ya lo dan por hecho. Un Elon Musk dice, pues es que y nos regresa al tema de la utopía que escribió Tomás Moro, ¿no? Voy a llegar a una isla a empezar una sociedad perfecta porque estoy hastiado de lo que sucede aquí en Europa.
Y ese libro de Tomás Moro fue el que influyó en Carlos Marx para buscar un socialismo, un comunismo que ya hemos visto que no funciona y no va a funcionar, porque el tema de los incentivos es muy importante. Y es de lo que se olvida en el socialismo. ¿Sí? No va a funcionar. Y la historia nos lo enseña y nos lo enseña y seguimos tercos en repetirlo. Entonces, por eso es la invitación a explorar este concepto de bioeconomía en términos de Nicolás Georgescu-Roegen, porque si ustedes googlean bioeconomía, les va a salir una definición de la OCDE donde les dice, la bioeconomía es la proporción del PIB que un país utiliza por aplicaciones de biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? La manipulación de seres vivos, de la genética y todo eso. Entonces, es un concepto reciente de bioeconomía, pero yo al concepto que estoy apelando es al concepto de Nicolás Georgescu-Roegen, ¿no? De bioeconomía, que es cómo hacemos procesos económicos de satisfacción de necesidades siendo lo más amigables y respetuosos del medio ambiente. Sí, muchas gracias. Adelante. Said. Said. Gracias, doctor, por lo que planteas. Desde luego, muy preocupante, pero también un poco nos pone a crear conciencia en los aspectos del poder. Yo, el punto que me preocupa también la cuestión del gobierno, ese desdén que existe por parte de las instancias del gobierno. No nos vamos tan lejos de la cuestión del tráfico, que, bueno, como ha impactado, por ejemplo, desde luego lo ambiental, ¿no? Cuestiones de ese tipo. ¿Hay alguna? Bueno, claro que es administración también pública, ¿no? También es economizar ese tipo de aspectos de nuestra vida, pero pues lo que estamos en pañales, ¿no? Creo que las cuestiones que implementa el gobierno en ese tipo de cosas es como por cumplir nada más, como por decir que hay un área específica, una secretaría que se encarga de eso. Sin embargo, no sé qué tipo de intervención ustedes, como del lado académico, o en el personal, o en la sociedad organizada, tengan como intervención en ese tipo de casos, siendo el gobierno muy importante para lo que cometa. Sí. Esa es una duda que tengo. Y en segundo plano, una duda de concepto nada más. Ahorita comentaban que la ONU es un desarrollo sostenible y es un desarrollo sustentable como a grado nacional o interno. Nada más mi duda es sobre lo sostenible y lo sostenible y lo sustentable. ¿Son sinónimos o hay una diferencia? Sí, creo que lo sostenible es como lo usan los españoles y lo sustentable nosotros. Entonces, es sinónimo. Sí, y con respecto al otro, la mala noticia es que no hay un quick fix, no hay algo que va a resolver el problema grave. Entonces, por eso, la apuesta que tenemos que hacer es al tema de la educación. Imagínense, volviendo a los estoicos, que cada padre y cada madre se encargue de que su hija o su hijo sea mejor ciudadano de lo que él fue. Si nosotros hiciéramos eso, mi hijo acaba de salir se acaba de graduar con mérito de la carrera de biología en el Senado, y él dice que no va a tener hijos. Él está viendo lo complicado, y alguien lo escucha y dice, ah, caray, pero hay muchos jóvenes pensando así, jóvenes educados. En Europa está el problema del envejecimiento porque muchas generaciones decidieron, es como están reaccionando, ¿sí? Pero vivimos en un planeta, tenemos que avanzar más en ese sentido. Entonces, insisto, el gobierno es lo que nos representa, porque si tenemos un gobierno que por 30 años no ha invertido en que tengamos una infraestructura para usar el agua de manera eficiente en una zona árida, semiárida, seca, ¿qué podemos hacer con el transporte público, que es una mafia de intereses? Y es lo que hace tan complicado y tan caótica una ciudad como Tijuana, que no es desafortunadamente la única. Pero volvemos a lo mismo. No miren arriba. ¿Quién le exige al gobierno lo importante? No sé si vieron la cantidad de discusión que se generó por cambiar el lema universitario. Y dices tú, en ese nivel estamos. No nos planteamos el agua, no nos planteamos la energía, estamos una discusión férrea de por qué se cambia el lema universitario, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es el antídoto de eso? La educación. Toma tiempo. Y entre más nos tardemos, más tiempo nos va a tomar. Por eso les decía, la buena noticia yo creo es que sí se pueden revertir tendencias. La mala noticia es que no hay un quick fix en un corto plazo. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Doctor, pues, muchas gracias por la presentación. Es un tema muy interesante. Yo le quiero preguntar,
¿usted cree que entran en juego en el tema de bioeconomía esta propuesta de solución plantea la tecnología, que a lo mejor rescata un poquito el concepto de la economía, el concepto de la eficiencia, con la eficiencia energética, por ejemplo, productos más eficientes energéticamente, que a lo mejor te hacen no disminuir tus necesidades, las sigue cubriendo, pero con una eficiencia energética, no te da tanto el ¿Cree que este tipo de solución también entra en juego en el tema de la bioeconomía? Como les comentaba, la tecnología, yo era un fanático férreo de la tecnología, el desarrollo tecnológico, la innovación, hasta que leí a Georgescu Rogan. Les pongo el ejemplo, para que las energías renovables puedan avanzar, necesitamos baterías más eficientes. Y viene el tema del litio, ¿sí? Que le llaman el nuevo oro y que los países y que somos ricos y tenemos litio. Pero a mí me da risa que digamos en México, yacimientos de litio. Primer lugar mundial productor de plata. ¿De qué nos ha servido? Si no hay una política industrial para aprovecharla de mejor manera. Entonces, con el tema del litio, ¿cuál es el problema? Ustedes vayan a las partes de Estados Unidos, de China y de Chile, donde se está extrayendo el litio, y vean el desastre ecológico que está provocando. Entonces, volvemos al tema de la entropía. Las baterías nos sirven para utilizar de manera más eficiente los campos eólicos, porque no todo el tiempo son viento o los paneles solares. Entonces necesitamos baterías muy eficientes con litio. Entonces el desastre que está provocando aquí, ¿cuál de los males es el menor? ¿Sí? Entonces esa es la entropía, como les decía con el secador de las manos, ¿no? Alguien lo ve y dice, mira, me siento a gusto porque no estoy utilizando papel, y el efecto es peor. Entonces no lo sabemos después a la hora de que hay que deshacerse de las baterías, qué tanto se pueden reciclar, etcétera. Estamos a prueba y error. Por eso decían ellos, es que se ve como una salida, pero son las alas de Ícaro. Para lo que puede servir la tecnología es para retrasar o mitigar los efectos adversos, siempre y cuando se adoptaran de manera adecuada y masiva, ¿no? Vean el tema del fracking en Estados Unidos. Cuando decían, ya no vamos a depender tanto del petróleo, tenemos el gas natural. Y los desastres ecológicos que ha ocasionado el fracking, ¿no? Y ya lo quieren sacar de Estados Unidos. Vámonos a México, que tiene leyes más laxas. Hay en Tamaulipas, en Coahuila, entonces, pero lo que no entienden es que estamos en un mundo cerrado y que el hecho de que no ocasionen problemas en Estados Unidos, al final de cuentas, vean lo que sucedió con un huracán que sucedió en el metro de Nueva York y todo eso, ¿no? Antes no les pegaba. Ahorita el clima es caótico y no sabemos las repercusiones que va a tener, ¿sí? Entonces, la tecnología puede ayudar, pero es más de nosotros que la tecnología. La tecnología es un medio, no es un fin. El problema que tenemos es que convertimos a la tecnología en... Muchas gracias. Ahorita vamos contigo, Isa, pero voy a tomar en cuenta un comentario que pusieron aquí en línea. Dice Maritza Toledo, ¿cuál sería la importancia del emprendimiento social y ambiental en términos de ser más eficientes y amigables con el medio ambiente? Muchas gracias, Maritza, por la pregunta. Yo creo que ese tema es muy importante, en donde decimos que un país se va desarrollando cuando aumenta su Producto Interno Bruto. Y una forma de incrementar el Producto Interno Bruto es moviéndonos a los temas del bienestar. Por ejemplo, una persona que genere una empresa de meditación. No recuerdo quién decía ahorita, se me va el nombre de quién decía, si enseñáramos meditación a los niños, tendríamos más paz en el mundo. No sé si alguien recuerda quién dijo esta cita, pero no sé si fue Gandhi o... Pero lo que les quiero decir es que el emprendimiento social es muy importante, porque alguien dice, en lugar de que llegue un hotel turístico grande con un impacto en donde llegan los turistas y destrozan los corales que hay, etcétera, vamos haciendo turismo de bajo impacto a la naturaleza, como el hiking, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí hay formas de buscar alternativas, pero nos las tenemos que plantear. Tenemos que estar educados, informarnos para ir tomando mejores decisiones. Entonces, como decía Al Gore, se puede incrementar el PIB a través del PIB verde, de
empresas que se creen para solucionar problemas, como para hacer más eficiente el agua, etcétera, ¿no? Entonces, y son muchas las tecnologías. No va a ser una tecnología la que nos hable. Aquí el tema es, por ejemplo, la gente se pone a discutir el tema de la desalinización del agua. Es que sufren porque quieren, porque se pone la desaladora y empiezan, primero un impacto negativo a todo alrededor de donde está la desalinizadora con la salmuera, por ejemplo. Pero aparte hay muchas tecnologías. Entonces la gente nada más ve en blanco y negro. O hay desalinizadora o no hay desalinizadora. Pregunta, ¿lo que se está planteando es lo más eficiente? Porque se están desarrollando alternativas más pequeñas que pueden ir respondiendo poco a poco para ir resolviendo el problema. Entonces el emprendimiento es y va a ser fundamental. Los emprendedores son los que resuelven los problemas del mundo. Entonces, sí es algo en lo que tenemos que invertir mucho y trabajar las ONGs, organizaciones, los gobiernos y las universidades en el desarrollo de los emprendedores, sobre todo para resolver problemas ambientales y de convivencia social. Qué bonito. Ok, muchas gracias, Maritza Toledo, por preguntar. Y aquí, Isabela, ¿quieres comentar? O sea, habla de dos temas muy importantes, el consumismo y cómo la población va creciendo cada vez más con los años. Aquí, ¿cómo se puede relacionar? Porque los niños pues se hacen dentro de una sociedad que ya tiene ciertas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? O sea, ¿cuál es el nivel? Pues es una realidad que se necesita. No debería comprar cosas porque cada año van creando nuevas cosas para que la gente tenga un mejor nivel de vida. Sí, volvemos al tema educativo. Yo recuerdo a un compañero que estuvo ahí conmigo en la universidad, que él vivió en España y ya hizo su doctorado, y decía que a sus niños les enseñan la conciencia ecológica y ambiental, en donde él veía una araña y le iba a pisar y el niño, ¿qué te pasa? Eso ya lo vi después con mi hijo cuando estudió biología, porque antes uno ve a un insecto y asume que cualquier insecto es malo y lo pisas y lo matas, ¿no? Entonces, volvemos al tema, no hay otro camino, es la educación. Nos va a tomar tiempo, pero entre más nos tardemos, va a ser peor, ¿no? Entonces, una persona que se empieza a plantear el concepto de la economía y decir, si esto no lo necesito, ¿para qué lo compro? Si aparte se está explotando un niño en Asia o en Sudamérica, no sé dónde, y aparte tiene un efecto negativo. El tema de la nutrición. La nutrición es un tema muy importante, por cuestiones de salud y otro por el tema que tiene en el medio ambiente. Entonces tenemos que hacernos una serie de planteamientos muy grandes. Entonces ahí es donde yo veo que hay oportunidades, volviendo al tema de los emprendedores, ¿no? Cómo hacemos un consumo más responsable desde la alimentación. Pero todos los emprendedores podemos cambiar todas estas cosas. A veces se considera que no se tienen que decidir que existe. Por eso decíamos que se desvirtuó la definición de economía. Por eso el planteamiento es de volver a los orígenes de economía, llamándole bioeconomía para que esté implícito el tema de la biología. Y el tema bio es vida, ¿sí? Entonces, el proceso económico mata, envenena. ¿Cómo le hacemos para disminuir ese impacto? ¿Cómo hacemos conciencia? A través de la educación. Entonces, donde un niño se va a plantear, no me voy a sentir mal porque estoy en una escuela en donde están viendo qué zapatos de marca traigo. A mí no me importa eso. Yo estoy pensando en otras cosas más relevantes y más importantes. Entonces, ¿quién se encarga de eso? Ya ahorita, la definición de emprendedor, entrepreneur, es que es la persona que tiene la capacidad de sacar recursos de un sector donde no está generando y meterlos a un sector donde aumente. Aquí se usa emprendedor como empezar algo, no importa qué. No, entrepreneur es el que saca recursos. Entonces, ¿quién nos va a resolver? Hay problemas ya. ¿Cuál es la función de los emprendedores? Resolver esos problemas. Antes los problemas eran otros y generaron otros problemas. Entonces, ¿cómo mitigamos el impacto? Es lo que hay que hacer con los emprendedores, pero para eso hay que educarlos. Si no, se van a plantear hacer lo mismo que ya hacemos, nada más rápido. Y ese es el problema. Ay, muchas gracias. Sí, adelante. Y luego, ¿cuál es tu nombre, perdón? Valeria. Valeria. Yo solo, bueno, retomando el comentario que nos hacía de los potenciales y grandes empresas que van a ciertos lugares, se instalan y
tratan de generar o promover el turismo y demás. Yo la verdad me tomé el atrevimiento, quisiera compartirles los 10 mandamientos sostenibles. Estos los tomé la fotografía en un blog que está para entrar a una zona también turística, que es el Amazonas, que tengo entendido que todos los blogs que están instalados ahí tienen por obligación que tenerlos y que cumplirlos, y aparte se dan a la tarea de que la persona que va se los explique. Por ejemplo, el número 1 nos dice, cuidarás el agua. El 2, economizarás energía. El 3, producirás menos residuos. 4, utilizarás envases reciclables. 5, evitarás usar productos químicos. 6, evitarás el uso de bolsas, plásticos y también añadieron el cubrebocas. 7, utilizarás papel. 8, te transportarás usando bicicleta o caminando. 9, cuidarás la flora y la fauna. 10, pensarás sosteniblemente, globalmente y actuarás localmente. Lo de utilizar menos químicos, pues nos decían porque al momento de entrar al club, te vas a ingresar a la selva, nos decían, ¿eres alérgica al piquete? No, pues no. Entonces, ¿consideras que es necesario usar tu repelente? ¿O puedes, o no te pasa nada? No, pues no pasa nada. Porque yo en lo personal llevaba mi repelente como de medio litro, y ahorita yo me baño y vino a mí. Y al final dije, bueno, pues no me pasa nada, o sea, no soy alérgica, no nada. Sí hubo 2 que 3 personas que dijeron, sí, es que me causa alergia, me causa una intoxicación. Ah, perfecto, te lo puedo escuchar. Pero estamos hablando que de 10 personas que íbamos con la mentalidad de rocearnos con eso, 2 dijeron sí, por cuestiones ya de salud. Y nosotros como si nada, y entramos y salimos como si nada, 2, 3 piquetitos y ya. Entonces, estos lodges, estos hostales nos decían que ellos lo ven para cuidar el medio ambiente ahí. Nosotros sabemos que muchas veces, por eso muchos turistas no vienen con nosotros, porque dicen, no, me voy, me hospedo en el Ramada, en el Quinto, en el Trump, en el que sea, porque ahí pues, no te dicen nada, y pagas y después de hacer lo que quieras y de entrar como quieras. Pero aquí con nosotros vamos, nosotros vivimos en la naturaleza, de enseñarles lo que es esto. Entonces, si empezamos a destruirla, pues va a llegar un momento en que no tengamos nada. Y se me hizo muy interesante y muy acorde al comentario anterior de los hoteles. Sí, muchas gracias. ¿Cuántas veces no les ha pasado aquí en la ciudad de Tijuana que agarran el Google Maps y ponen para llegar al destino? Y al que pueden poner a pie o en automóvil, y sale al mismo tiempo. Entonces, imagínense, para que no sirve la tecnología de tener un automóvil, si podemos llegar al mismo tiempo, y ahí está la gente en los automóviles. Como dijo Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, adoptando todo lo malo del consumismo, de los automóviles. Mientras en otras ciudades más avanzadas, en zonas europeas, pero también muchas sudamericanas, como Medellín, Colombia, recuperación de espacios urbanos, a quitar el automóvil y que la gente conviva. Entonces, son cosas que se pueden ir haciendo, pero hay que ir haciendo mucha conciencia y mucha educación. ¿Sí? Lo que iba a hablar de que acabas de comentar respecto a reducción de automóviles para utilizar bicicletas o otros medios de transporte, de lo que sean ciudades muy accesibles, porque no se toma un explicar universal, donde nos enseñan que muchas cosas podemos hacer sin afectar nada y nos va a funcionar en todas las cosas, en algunas ciudades de Europa, que utilizan como bicicletas como medio de transporte y personas con discapacidad pueden utilizar una afectación alguna. Y respecto a todo lo que nos comentó, creo que nosotros nos utilizamos bueno, a la teoría de saber cómo realmente pudiéramos llegar a satisfacer nuestras necesidades sin ni siquiera afectar mucho al medio ambiente o utilizar la tecnología avanzada que justamente digamos, ¿no? Porque hay algún momento que se tocó lo del baño, ¿no? Utilizar como secadores de manos, que eso genera otro problema pues alguno, ¿no? Que eso nos va a afectar, digamos, el combustible también como gasolina, otros. En Monterrey, por ejemplo, hay taxis que utilizan, creo que, no sé, el nombre propio creo que lo olvidé, pero
lo conozco como gas, como gas potable. Entonces, eso contribuye en esta terminología de bioeconomía para en algún momento hablarnos de no utilizar las cosas. Sí, de hecho es algo en lo que tenemos en términos de la ley de entropía y de la física y de la economía, hay elementos de los que podemos sacar energía que unos son más eficientes que otros. Por ejemplo, el carbón contamina más, por eso se prohíbe utilizar el carbón, y hay otros que dicen, bueno, es que como yo no tengo petróleo voy a utilizar el carbón, aunque es más complejo y contamina más. Entonces sí se pueden también ir haciendo análisis de dónde obtenemos más energía, disminuyendo el impacto. Y sería muy romántico decir que podemos tener la capacidad de tener actividad económica sin impactar al ambiente. Yo no veo cómo por esta ley de la termodinámica, ¿no? En un sistema cerrado, el desorden tiende a aumentar. No nos podemos ir a otro planeta todavía. Y luego a destruir otro planeta, ¿no? Ya destruimos el planeta Tierra, vamos a ver qué hacemos en otra parte. Entonces, yo creo que todo esto es para mitigar y aplazar los impactos negativos, porque eso va contra la paz. ¿Sí? ¿Qué es la paz? El poder interactuar y convivir unos a otros. Con la medida que alguien está acaparando tanto, está dejando al resto de las personas. Y eso lo único que va a provocar es disturbios sociales, que generalmente empiezan en países en vías de desarrollo, pero no tardan en llegar a países. Donald Trump es una manifestación de eso. ¿Sí? Del descontento de la población, porque pensó que por haber ganado la Segunda Guerra Mundial ya no tenía que hacer nada más. ¿Sí? El entitlement. Entonces, es un tema muy complejo para que lo analicemos aquí en una sesión, pero yo creo que lo importante aquí es de que nos deje la reflexión para nosotros estar indagando más y sobre todo ir aumentando en términos de los estoicos nuestro círculo de acción con las personas con las que interactuamos. Y poco a poco vaya creciendo, sabiendo que es nuestra contribución a nuestro granito de arena. Fue algo que dije, puedo dar mi materia a 3 grupos. Yo dije, aumento el impacto, si en lugar de dar a 3 grupos, doy a 5 grupos. Economistas, si no son economistas. Entonces cambiar esa mentalidad, ¿no? De que no van a comer, hay que crecer, acomodar lugar y no importa el costo. Entonces, ¿cómo cambiamos? Es un chip muy difícil de cambiar, porque hay personas que crecieron y no se plantean un mundo distinto. Piensan que así debe ser. Entonces, son temas muy complicados que difícilmente se van a resolver. Lo importante es dejar la inquietud para futuras discusiones, ¿no? Y conversaciones. Claro. Nada más voy a leer 2 comentarios de las personas que están conectadas y luego voy contigo, Rubén, otra vez. Ok, Roxana dice, hay que desaprender a vivir como sistema capitalista neoliberal patriarcal y volver al consumo local, responsable y que circule la moneda. Pensarnos más en modo vida sostenible para llegar a una vida digna donde tengamos la paz y cierto, preguntarnos, ¿lo necesito? ¿Puedo vivir sin ello? Hasta ahí me quedé en la charla. Lo que pasa es que se tuvo que salir ella, pero bueno, puso su comentario, que es un tema muy importante para cambiar también nuestra practicidad alimentaria. ¿Okay? Lo comentó Roxana en línea y Delia también comentó, dice, muy enriquecedora plática, muchas gracias. Lo que comentas de que la pandemia sacó lo mejor o lo peor de las personas es verdad. Yo elegí sacar lo mejor y me di cuenta que desperdiciaba comida. Me excedía en plástico. Creo que la mejor manera de ayudar es haciendo pequeñas acciones desde casa y tal vez el ejemplo ayude y contagie. En el trabajo es más complicado, pues es lamentable, pero no hay conciencia colectiva. Lo bueno, hay mucho que hacer y tiene solución. Muchas gracias por la plática. Gracias. Ok, pues muchas gracias y ahora vamos con Rubén. Sí, Rubén. Realmente la población no conoce los efectos o no tiene conocimiento de esto del calentamiento global de nuestro planeta, o es el punto de decir conciencia, pero ¿qué hago ahora siendo consciente? ¿No? O sea, ¿hasta dónde van mis acciones? O sea, yo como ciudadano,
¿Por qué es que no estoy exigiendo que cambien las políticas? ¿Por qué no estoy exigiendo que se establezcan nuevas medidas? Por ejemplo, en la cuestión del transporte. Poder exigir un transporte de calidad. A lo mejor teniendo un transporte de calidad ya no tendría que utilizar. Entonces, ¿cómo se... digamos, ¿no? Sí, volvemos al tema del sistema educativo. Todos nosotros nacemos científicos cuando somos niños. El sistema educativo nos mata la curiosidad. Queríamos entender cómo funciona el mundo y estamos preguntándole a nuestros papás hasta que nos saltamos y nos dicen que nos caímos porque aparte no saben qué contestarnos. Entonces, vuelvo al tema de la educación. No hay otra. Quisiera que hubiera una alternativa más fácil, de menos tiempo, pero no existe. Es a través de la educación en donde nosotros tengamos conciencia y esa conciencia nos haga plantearnos las preguntas correctas. Y planteándonos las preguntas correctas, aplicar el método científico para irlo resolviendo. No hay otro. Imagínense algo que sucede en las universidades, en México y supongo que en otras partes del mundo. Si la universidad es de calidad y está certificada, ya no es necesario que sus estudiantes hagan tesis. Y como ya no es necesario que hagan tesis, no saben lo importante que es aplicar el método científico. Y una de las habilidades que más le piden a los egresados entonces, hay que replantearnos, porque a veces algo que puede parecer positivo es que antes no se titulaban porque no hacían la tesis, y en lugar de ver cómo hacerlo más eficiente para que hagan la tesis, nos quitan el... Entonces, en la educación, nos tenemos que plantear la educación y el cómo de la educación. ¿Sí? Entonces, todo empieza con la autoconciencia. Global y luego las a lo largo de su práctica. Y nada más, como modo de comentario, sería un tema que yo observo también, es la soberanía alimentaria. Creo que en México el crecimiento exponencial de la logremos producir la cantidad suficiente para alimentar a nuestra población y bueno, ya después de hacer este intercambio económico, pero hemos visto como ahora es un lujo el comprar fruta orgánica, o sea, a un precio casi el doble de lo que costaría algo que no lleva el etiqueta orgánico y que vemos que lamentablemente no proviene mucho del país, sino del extranjero, o que tendemos mucho a consumir productos ya procesados. Entonces es algo que creo que podemos empezar por esas cosas tan simples como lo que mencionaban de los invernaderos y ser conscientes que no es a gran escala, no va a ser una solución a corto plazo. O sea, hemos visto, o en mi experiencia, en el 2020 fue un año en el que nosotros como familia tuvimos un área y nos dispusimos a sembrar y acabamos de sembrar 400 árboles y llegó un incendio y acabó con todo, pero, o sea, no paramos ahí, sino saber que es parte de la naturaleza y ese a lo mejor te da para abajo, pero saber que todas esas acciones que vas implementando no son para ti, sino para las generaciones futuras. Pero sí, sí me parece impactante este tema de la alimentación, en cómo ahora es un lujo el consumir fresas orgánicas, bancos orgánicos, cuando debería, ¿no? Debe ser algo del diario, que podemos aprovechar porque la misma tierra te lo da, pero nosotros en nuestro afán, como decíamos, de querer superar a la naturaleza, empezamos a modificar
en los procesos alimentarios. Sí. Y una triste noticia ahí es que tengan mucho cuidado porque en el tema de otros organismos es donde de que nos venden productos que tú te vas a pensar, realmente no son productos orgánicos. Muchísimo, estamos hablando como del 60% de todo lo que nos ofrecen como producto orgánico no lo es. Y por eso te decía también el tema muy importante de la nutrición. Es oro que nota que si nosotros atacamos el tema de la nutrición, somos adictos, nos hicieron adictos al azúcar. Estamos viendo el tema de que si la cocaína, que si la marihuana, y el principal veneno de la sociedad es el azúcar. Es lo que más mexicanos está matando a través de la diabetes. ¿Por qué? Por las grandes corporaciones que nos endulzan todo, hasta los cigarros para hacerlos más adictivos tienen azúcar. Imagínense. Ya se comprobó en un laboratorio que es más fácil que una rata deje la cocaína a que deje el azúcar. Entonces, imagínense cómo estamos como sociedad y los impactos que eso tiene. Por eso les decía, nada más con el tema de nutrición también ahí sería un impacto en donde ataques, a lo mejor alguien no tiene tanta conciencia ecológica, sino simplemente quiere estar bien saludable y con eso tiene un impacto en el planeta. Entonces, digo, son muchísimos temas, pero a mí me gustaría dejarle hasta aquí porque tengo que estar en otra parte y pues agradecerles. Pues Bueno, pues sin duda una charla muy aleccionadora. A veces vamos a decir de la sustentabilidad. Lo vimos con Trump cuando se salió del país, y afortunadamente llegando Biden lo retomó, pero esos daños están ahí. Los invito a todos y a todas, allá también virtualmente, que asumamos un compromiso individual. Que yo ya no ya ven comprar los bajos. Asumamos un compromiso individual. Creo que cada uno de nosotros podemos ser un mensajero de paz, entendida en el sentido amplio, únicamente la ausencia de error, sino que también esa paz que nace del otro y que nosotros podemos irradiar hacia otros. Entonces, hagamos un compromiso en nuestra casa, en nuestro trabajo. Siempre les he dicho, yo no creo que haya que trabajar más, hay que trabajar mejor y vivir con propósito. Y Carlos es ingeniero ambiental. Y vamos a platicar más con él para que nos haga las propuestas. Nosotros damos con mucho entusiasmo que para que sean desde emprendimiento, muchos proyectos son que ver con el medio ambiente. Y sobre todo vienen de jóvenes. Me encanta. Entonces, hay que hacerlo. Por ejemplo, Sara, porque es economista, pero su ruta es precisamente la paz y su experiencia y conocimiento de economía para eso. Yo le agradezco mucho, doctor. Es un lujo poder tenerlo aquí y particularmente con la presencia de las directivas que llegan del país. Y bueno, le agradezco a todos, a todas, muchas felicidades, muchas gracias. Gracias. pues bueno, ¿alguien que quiera agregar algo? ¿No? Sí, y que bueno, es seguro que el cambio que empezado para que tenemos que tener eso con la bueno, a otras soluciones también, porque me gustó en estas sesiones que ustedes tenían muchas soluciones posibles, que bueno, es un poquito, bueno, cuando veamos lo que está pasando en el mundo con las crisis del Estado, bueno, es un poquito pesimista, ¿no? Pero sabemos que hay soluciones, sabemos que tenemos que forzosamente actuar, ¿no? Soluciones que imagino que están en las manos de los jóvenes,
Y entonces, bueno, es por eso que tenemos un programa también que se focaliza en las acciones de los jóvenes que puedan cambiar sus comunidades y que puedan cambiar el mundo. Entonces, por eso estamos a la posibilidad de hablar con expertos y aportar otras soluciones. Gracias, gracias. Muchas Gracias. Gracias por estar aquí. Que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Me voy a desconectar. Que tengan excelente día.